cordial saludo una vez más. Les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, voy a pedirle por favor que abra su Biblia en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Leo yo este pasaje que dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie os podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no te apartases de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos. Padre, venimos en este día dándote honra y gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender en este día tu mensaje. Señor, muchas veces nuestros temores nos controlan, nuestros miedos, Señor. Y Padre, tenemos a muchas áreas que no hemos entregado porque, Padre, tenemos temor al qué dirán. Tenemos temor, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Padre, a recordar que en ti somos más que vencedores. Te pedimos, pues, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento en el tema que hoy vamos a estar estudiando. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es... Recuerdan que hemos estado hablando también sobre la suficiencia de Cristo, sanidad para el espíritu y el alma, quinta parte. Hoy vamos a enfocarnos sobre nuestra lucha contra el miedo y el temor. Eso es algo que cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces en la vida tenemos que enfocarnos. Cuando yo era niño, pues uno, ¿verdad? Tiene recuerdos porque muchos de nuestros... eventos en la vida pues están, hermanos, conectados con la música, y nosotros escuchábamos mucha música, teníamos radios, y aún la gente hoy sigue escuchando mucha música. La música es muy popular. Bueno, una canción muy popular de los tiempos de mi niñez, este cantautor, este hombre, ¿verdad?, expresaba en esta canción que él tenía miedo de enfrentar una serie de situaciones o eventos en su vida. Por ejemplo, él decía que tenía miedo a comprometerse en una relación amorosa. Él decía que tenía miedo a que aquello que él llevara a cabo fuera inútil, fuera sin fruto. También decía él que en cierta manera expresaba que tenía miedo a vivir, pero al mismo tiempo tenía miedo a morir. Y sobre todo, dice, ¿verdad?, que él tenía miedo de pensar que la eternidad no existiera. Ahora, eso se expresa de esa manera, y le voy a decir, en el mundo, ¿verdad?, hay miles, millones de personas. Todos nosotros hemos pasado por esas circunstancias en las cuales hemos tenido miedo a llevar a cabo ciertas actividades. Todos nosotros, en ciertas etapas de nuestra vida, hemos sido dominados por el miedo. Es posible que en este momento usted esté pasando por alguna situación en la cual usted está siendo controlado o controlada por el miedo. Ahora, por eso es importante, pues, que nosotros, ¿verdad?, vayamos a lo que la palabra de Dios nos dice y emprendamos, ¿verdad?, esa lucha en contra del miedo o los temores que muchas veces nos controlan en nuestra vida. Ahora, para esto, primeramente, veamos, pues, qué nos dice la Biblia sobre el miedo. Según algunos
teólogos o estudiosos de la palabra de Dios, el término no temas se menciona en la Biblia alrededor de 365 veces. Y lo irónico de esto es que el número de días que existe en un año es de 365 días o 366. De tal manera que algunos dicen, existe un pasaje para cada día en el cual se nos dice, no temas. Algunos de los versículos conocidos en la Biblia que nos dice que no temamos, como Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Josué 1:9 que decía, no temas porque el Señor estará contigo. En 2 de Timoteo, ¿verdad? 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, y continúa. En el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ahora, en la Biblia en inglés, la versión King James, dice que se encuentran alrededor de 500 versículos en los cuales, ¿verdad?, habla sobre el temor. Y si usted observa, usualmente es un mandato. No es una promesa, sino que es un mandato de Dios cuando nos dice, no temes, no temas, no tendrás temor. Y nosotros, mis hermanos, por eso es que tenemos que reconocer que la palabra de Dios, ¿verdad?, es tan importante en esos momentos en los cuales tenemos miedo de tomar ciertas decisiones. Ahora, ¿qué es el miedo? Bueno, voy a darle algunas definiciones. Primeramente, el miedo es una reacción del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, ante algunos eventos en la vida, en los que rehusamos accionar, tomar acción, ¿verdad?, como debemos, porque consideramos que al hacerlo hay un riesgo o un peligro. Es lo que nosotros creemos. Otra definición, ¿verdad? El miedo es un sentimiento de inseguridad y angustia ante un peligro, ya sea real o imaginario, que puede llegar a controlarnos y alguna vez hasta paralizarnos. La palabra terror, ¿verdad?, quiere decir un miedo extremo. A veces decimos estoy aterrorizado, ¿verdad? Porque hemos visto ciertas cosas que eso pues no queremos que nos pasen a nosotros. Y no solamente eso, ¿verdad? Está lo que se conoce en la psicología, las fobias. Ahora, las fobias son traumas que hemos tenido o que hay personas que han tenido por eventos en el pasado que fueron muy fuertes y ahora, ¿verdad?, no tienen la manera de poder enfrentar esas situaciones. Ahora, otra pregunta. ¿Es entonces el miedo siempre malo? Bueno, yo diría que el temor, el miedo, no siempre, mis hermanos, es malo, porque algunos dicen que el temor o el miedo es como una alarma que nos lleva a analizar ciertos eventos de la vida antes de llevarlos a cabo. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, yo tengo miedo a casarme porque tal vez el individuo con el que voy a casar, ¿verdad?, va a ser una persona irresponsable, sea hombre, sea mujer. Quiero decir, si es un hombre tiene miedo o si una mujer tiene miedo, o sea, otra persona, ¿verdad?, me dice, tengo miedo a viajar porque puede ser que no voy a poderme comunicar porque al país donde voy a ir no hablan mi lengua. O sea, a veces, hermanos, esos miedos en realidad no son infundados, pero, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado porque, mire, entonces, ¿verdad?, si el miedo es malo, entonces, ¿por qué es malo el miedo? Ahora, lo que es malo, ¿verdad?, es el dejarnos controlar por el miedo. Ese es el problema. No es malo que usted tenga miedo, pero tenemos que aprender a controlar nuestros temores y tenemos, ¿verdad?, que entonces nosotros accionar. Muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos miedo, ¿verdad?, a hacer, como decía yo, ciertas actividades y sabemos, fíjese, que debemos de hacerlas. Sabemos que tenemos que armarnos de valor, tenemos que ser valientes, pero fíjese, no lo podemos llegar a hacer porque nuestro miedo es mayor
Y ese es el problema entonces. O sea, no es malo tener miedo al principio de hacer cierta acción, pero el no hacerlo cuando sabemos que es algo correcto y nos controla el miedo y no lo hacemos, ese es el problema. Eso es, ¿verdad?, lo que hoy vamos a estar hablando. La Biblia nos menciona en la primera vez, ¿verdad?, de que se habla sobre el miedo. Este pasaje se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3:10. Ahora, si usted recuerda, Dios, ¿verdad?, le dijo a Adán, le dijo a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día morirían. Ahora, usted sabe que ahí se nos dice, ¿verdad?, como que es que la serpiente, Satanás, engañó a Eva, Eva le dio a comer a Adán, y ahí, ¿verdad?, cayeron, desobedecieron a Dios, y bueno, en ellos, obviamente, ¿verdad?, en su inocencia, no tenían pecado. Ahora el pecado entró al mundo, y una de las primeras cosas que pasan, fíjese, es precisamente el miedo. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, o sea, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense cómo, analizando este pasaje, aquí vemos entonces el origen del miedo o el temor en el ser humano. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia y falta de fe a las promesas o a los mandamientos de Dios. Fíjense que aquí entonces, mis hermanos, vemos que el miedo degeneró al hombre, al ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjese, ese temor, ese miedo, en vez de enfrentarlo, nos lleva a huir de nuestras responsabilidades. En este caso, Dios, ¿verdad?, está buscando a Adán y a Eva porque sabe que ellos transgredieron el mandamiento. Ahora dice él: tuve miedo, me escondí. En vez de aceptar su responsabilidad y decir: sí, Señor, comí del árbol, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal, he fallado, ayúdame, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros, mis hermanos, tenemos miedo, no enfrentamos nuestras responsabilidades, no enfrentamos nuestros deberes, no enfrentamos nuestras tareas. Y en este caso, fíjense, Adán y Eva, mis hermanos, huyeron de esa responsabilidad de aceptar que habían roto, que habían quebrantado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ese es el inicio, fíjese, del temor. Es el inicio de lo que es el miedo. Y tristemente el miedo, ¿verdad?, ha entrado en la humanidad y ahora nos controla. Si usted recuerda, por ejemplo, hace algunos años, pues tuvimos lo que se llama la pandemia. Y la pandemia fue algo, ¿verdad?, del coronavirus, que fue algo mundial. Y usted recuerda cómo las naciones, ¿verdad?, tuvieron que resguardarse y no salíamos a hacer actividades normales. Posiblemente salíamos solamente a comprar ciertas cosas rápidamente. Se nos dijo, ¿verdad?, que no podíamos tener relaciones sociales, ir a lugares públicos, etcétera, etcétera. O sea, eso fue algo que casi paralizó al mundo entero. No hubo viajes en avión, o sea, tantas actividades que estábamos acostumbrados. Ahora, algunas personas estaban aterrorizadas, ¿verdad?, a que esto fuera algo en el mundo, ¿verdad?, que fuera a destruir en cierta manera la humanidad. Ahora, no era un miedo infundado, porque muchas personas murieron, pero aún así, ¿verdad?, fíjese cómo el miedo, mis hermanos, puede llegar a paralizarnos, a llegar, ¿verdad?, a impedir, a llevarnos, a llevar a cabo nuestras actividades como nosotros, ¿verdad?, deberíamos de hacerlo. Ahora, en segundo, la pregunta es: ¿cómo podemos entonces conquistar nuestro miedo y obstáculos en la vida? En el pasaje que acabamos de leer, usted se da cuenta, dice aquí, ¿verdad?, Dios está llamando a Josué, hijo de Nun. Josué fue un discípulo de Moisés
y ahora él va a ser el sucesor de Moisés. Dios le está diciendo, tú vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a guiar a este pueblo. Por eso lo está animando y le está diciendo que él le va a dar, ¿verdad?, en posesión toda esa tierra, desde el río Éufrates hasta límites con Egipto, donde está todo el mar, ¿verdad?, Mediterráneo. O sea, todos ellos los israelitas iban a tomar posesión de esta tierra. Ahora, fíjese que en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Fíjense, mis hermanos, entonces, que nosotros para poder conquistar entonces nuestros temores en la vida, cuando estamos nosotros, hermanos, en ataques, a veces, y de la misma manera, hermanos, hay personas que sufren ataques de pánico. El ataque de pánico, ¿verdad?, es cuando una persona no puede, ¿verdad?, respirar como es correcto. La persona, ¿verdad?, no puede moverse y algunos individuos se desmayan. O sea, todo eso, fíjese, nos afecta, mis hermanos, no solamente en nuestro estado de ánimo, ¿verdad?, pero nos afecta físicamente. Todos nosotros sabemos cuando tenemos que hacer algo, ¿verdad?, que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, tal vez usted no está acostumbrado a hablar en público y se le pide que hable en público. ¿Cómo le empieza uno a sudar las manos? ¿Cómo uno empieza a sudar? ¿Cómo empieza uno a temblar? ¿Verdad? ¿Cómo la voz, la garganta se te seca? O sea, todas esas cosas, ¿verdad?, nos empiezan a afectar. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que no tenemos esa capacidad. Nosotros nos sentimos inútiles. Creemos que la gente se va a burlar de nosotros. O sea, empezamos a pensar una serie de cosas que eso nos afecta en nuestro desarrollo normal. Ahora, por eso nos dice, esfuérzate. Y la palabra esforzarse quiere decir que usted y yo vamos a ir más allá de nuestra capacidad normal. En el caso del miedo, quiere decir que entonces usted y yo debemos de controlar nuestros pensamientos y confiar en que Dios está con nosotros, en que vamos nosotros a actuar, mis hermanos, en lo que es, fíjese, correcto, necesario y moral. A veces, mis hermanos, tal vez no es que tenemos que hablar en público, pero a veces tenemos que hablar con una persona. A veces tenemos que confrontar a una persona y sabemos que hablar con esa persona es hablarle y decirle lo que es correcto, lo que es necesario y lo que es moral. Porque tal vez esta persona está haciendo cosas que van en contra, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios enseña, en contra de los principios que nosotros tenemos como familia, como individuos, como comunidad. Y eso, fíjese, puede afectarnos en nuestra manera, mis hermanos, en la cual nosotros, ¿verdad?, respondemos. Y eso, fíjese, si nosotros no nos esforzamos y, como dice aquí, somos valientes, ¿verdad?, nos vamos a desanimar, mis hermanos, tanto en la vida cristiana como en la vida secular. Ahora, yo hablo como cristiano. ¿Por qué? Porque las circunstancias que vamos a enfrentar, mis hermanos, en la vida, si no nosotros tenemos valor, nos vamos a desanimar. O sea, no vamos a llegar a cumplir aquello que nosotros esperamos. Y eso, fíjese, si tenemos miedo, el miedo nos va a llevar a la impaciencia. El miedo nos va a llevar a sentir que no tenemos valor. Nos va a llevar a sentir, fíjese, de que no somos dignos. Tenemos miedo a la crítica o tenemos miedo a enfrentar el futuro, porque el futuro se mira incierto. O sea, son una serie de circunstancias que afectan nuestra manera, mis hermanos, de vivir. Y muchas personas, y yo he sido uno de ellos, he vivido, mis hermanos, a veces bajo esas circunstancias por el miedo que me controla, por el miedo, ¿verdad?, a pensar, y si la gente dice eso, o dicen aquello, o si se van a reír de mí. Ahora, ¿por qué entonces aquí Dios le está dando este mandamiento a Josué? Esfuérzate
y sé valiente. ¿Por qué? Fíjese, le está diciendo a nosotros, hermanos, ya estamos en otro siglo, nosotros ya no vamos a conquistar la tierra prometida fue conquistada, pero se nos pide a nosotros igualmente que seamos personas creyentes, esforzados y valientes. Y ahí Dios en el versículo 6 no le está diciendo si es una opción, le está diciendo esfuérzate y sé valiente. Ese es lo que se llama un mandamiento. Eso no es una promesa, ese es un mandamiento. Josué, esfuérzate. Es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque su promesa de Dios ha sido dada. Dice, yo estaré contigo. Ahora, Dios estuvo con Josué, Dios ha estado con todos los hombres de Dios y Dios está con nosotros, con los creyentes, con cada uno de nosotros como hijos suyos. Pregunte usted, ¿qué puede Dios hacer por medio de mí? Ahora, si Dios quiere obrar en mí y quiere que yo accione y soy controlado, ¿verdad? ¿Qué condiciones Dios me pone para que yo pueda, ¿verdad?, continuar adelante y no dejar, ¿verdad?, ser controlado por el miedo? Bueno, recuerde, Dios demanda de nosotros, mis hermanos, obediencia y sujeción. Muchas veces nosotros no queremos sufrir, no queremos, ¿verdad?, hacer lo que es correcto, porque el miedo, mis hermanos, nos controla. Y ahí es donde tenemos, fíjese, que aprender a ser obedientes y aprender a sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y decimos, es que mi familia va a decir esto, es que mis compañeros de trabajo, es que la comunidad, es que. Hermano, usted, hermana, hermano que me escuchas, ahí es donde tenemos que aprender, ¿me entiende?, a confiar y ser obediente a Dios antes, ¿verdad?, de lo que dirán los hombres. Fíjese que cuando nosotros, mis hermanos, queremos que Dios nos use, ¿verdad?, debemos de usar de nuestra integridad moral. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a buscar la verdad, hemos sido llamados a obrar de acuerdo a los principios morales que Dios nos ha dado en su palabra y que ha implantado en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos, mis hermanos, ¿verdad?, para nosotros abandonar el estado de miedo y de cobardía, mis hermanos, trabajar en áreas que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, mire, cuando digo trabajar, si a usted se le pide que hable, que dé un discurso, obviamente usted tiene que preparar lo que va a hablar, lo que va a decir. Y eso es algo que uno aprende. Tal vez la primera vez podríamos ser un desastre, pero ¿sabe qué? Si nos preparamos con anticipación, si trabajamos y hacemos un escrito y lo estudiamos, fíjese que nosotros, mis hermanos, podemos, ¿verdad?, a mejorar. A veces, mis hermanos, para luchar en contra del miedo, del temor, ¿verdad?, tenemos que sacrificar nuestro ego. O sea, ¿por qué? Porque a veces no queremos hablar, a veces no queremos mostrar lo que es verdadero y lo que va de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestro ego es débil. Y tenemos, hermanos, que sacrificar muchas veces nuestro ego. Yo he tenido que hablar a veces con gente y gente me ha dicho, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted, ¿verdad?, como religioso opina. Y uno se siente chiquito, uno se siente, ¿verdad?, como que decimos, trágame tierra. Y más cuando estás en un grupo de personas en el que tú eres el único, ¿verdad?, que estás hablando con convicción y los otros están hablando, ¿verdad?, simplemente porque son la mayoría. Hermanos, en la historia ha habido individuos que se han puesto firmes y que han ido, ¿verdad?, han hablado la verdad y que han sido valientes a pesar de que, ¿verdad?, han sido atacados. Algunos de ellos han sido muertos, ¿verdad? Han muerto por causa, ¿verdad?, de mostrar valentía. Y eso es lo que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Hermanos,
En el libro de Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa. La Biblia, Dios habla hoy, dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a ser valientes. ¿Por qué se nos pide, hermanos, que seamos valientes? ¿Por qué? Porque cuando emprendemos la vida cristiana, vamos a pasar por circunstancias, por eventos en los cuales, mis hermanos, vamos a encontrar obstáculos. Eso es lo que estaba pasando con Josué. Josué, mis hermanos, iba a pasar por obstáculos al conquistar la tierra prometida. Pero él tenía que ser fiel, él tenía que ser valiente para que los que estaban con él fueran adelante. Y nosotros en la vida vamos a encontrar un obstáculo que se llama miedo o temor. ¿Qué es un valiente? Un valiente es una persona que está dispuesta a enfrentar el peligro, el dolor, sin importarle la oposición, y se mantiene en su posición sin importar lo que otros piensan de él o de ella. Todo, ¿verdad? Por causa de la verdad. Todo por causa, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Ahora, usted me preguntará, pastor, amigo que me escucha, ¿cómo es, verdad, que nos controla el miedo? Bueno, el miedo, el temor nos controla de muchas maneras, pero muchas veces es cuando tenemos que enfrentarnos en las circunstancias con otro ser humano. En Proverbios 29:25 dice, el miedo al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O sea, la palabra cuando dice nos pone un lazo, significa que nos amarra o nos pone tropiezo. ¿Sabe usted que el temor, eso es lo que hace? Nos amarra. No nos permite accionar como deberíamos. Amarrar quiere decir eso, impide accionar. Nos quedamos inmóviles. Pudimos haber hecho algo, pero no lo hicimos. Tropiezo es que aparentemente no nos daña, pero fíjese que nos hace que corrernos. Nos hace, ¿verdad?, no hacer lo que es correcto. Ahora recuerden, muchos de nuestros temores, hermanos, son infundados. Pues creemos, fíjese, cuando digo infundados, en este caso que usted le pidan que haga algo, que haga una oración en la iglesia, que hable con un individuo, que confronte a una persona, qué sé yo. Y nosotros, hermanos, pensamos que vamos a ser rechazados. Pensamos que nos van a criticar. Pensamos que se van a burlar de nosotros. Pensamos que vamos a ser agredidos. Pensamos que nos van a marcar o como personas no gratas. Ahora, déjeme decirle, es posible que si usted, ¿verdad?, llega a hacer eso, que sí, lo desprecien, que sí, ¿verdad?, lo hagan a un lado. Pero recuerde, a pesar de todo eso, usted sabe que está actuando conforme a lo que es correcto, conforme a lo que es moral. Y no solamente eso, sino lo que Dios espera de usted y de mí. Mire, el Salmo 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aquí vemos, ¿verdad?, que David, hermanos, está poniendo su confianza en que Dios siempre estará con él. Aún a pesar de que sus seres más queridos, en este caso su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, su esposa, dice, me llegaran a rechazar, dice, con todo, Dios, ¿verdad?, estará conmigo. En 1 de Pedro 5:7, Pedro escribió y dijo, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, cuando vamos a accionar y en contra, ¿verdad?, de lo que tememos, entra la ansiedad, como decía yo, el sudar en las manos, ¿verdad?,
sudorosa, los labios secos, nos da, ¿verdad?, un dolor de estómago y todas esas cosas que sabemos que vamos a enfrentar, pero lo hacemos porque es lo que Dios demanda de nosotros. El único miedo que nos es útil en esta vida es lo que la Biblia define como el temor a Jehová. Ahora, el temor a Jehová, mis hermanos, es algo muy diferente. El temor a Jehová es lo que se llama es un respeto reverencial y voluntario que un cristiano, ¿verdad?, debe de profesar a Dios por entender que Dios es todopoderoso, que Dios es el sustentador de la vida, de todo lo que existe, que Él, mis hermanos, ¿verdad?, es quien controla todo, y que al conocerlo a Él, pues es el único, mis hermanos, que debemos de temer, y es el único temor que el ser humano debe de tener hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es el ser supremo y no hay nada ni nadie como Él, y que nos humillamos y que en obediencia a Él vamos a hacer aquello, ¿verdad?, que es correcto. En conclusión, recuerde, nuestro corazón puede experimentar, mis hermanos, grandes experiencias positivas o negativas. Son experiencias, ¿verdad?, que van a hacernos a veces pasar por miedo, por temor, por terror. Nos van a llevar, mis hermanos, a la ansiedad, a sentirnos tal vez deprimidos. Pero recuerde, estas reflejan nuestra falta de confianza en Dios, nuestra falta de conocimiento de quién es Dios y cuáles son sus planes que Él tiene para nosotros. El reino de Dios, mis hermanos, tiene muchos retos para el cristiano. En cierta manera es como la tierra prometida que aquí, ¿verdad?, iba a conquistar Josué con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Hay ciertos elementos que se oponen a llevar a cabo esa voluntad, el miedo y la fe. Al igual, fíjese que Dios le ofreció a los judíos la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Jesucristo, mis hermanos, también nos ofrece una vida abundante en Juan 10:10. Muchas veces como creyentes no creemos las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe es opacada, porque, mis hermanos, el miedo, ¿verdad?, brilla más que nuestra fe. Y el miedo, recuerde, es uno de los factores que nos impide ver los planes de Dios que Él tiene y que Él quiere para nuestra vida. Concluyo con estos pasajes que nos hablan, fíjense, sobre por qué no tener temor. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Oremos. Padre, venimos ante el trono de tu gracia, pidiéndote misericordia, pidiéndote que tú nos ayudes, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a ser valientes, esforzados, Señor, Padre, a querer sufrir por ti. Perdónanos, Señor, cuando nuestros temores nos controlan, Padre, y no queremos sufrir por tu causa, Señor. Cuando sabemos que es un deber moral, cuando sabemos que debemos de actuar porque así lo dicta la verdad. Ayúdanos, Señor. Te pedimos pues perdón y danos el deseo de continuar adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, le agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.